ver un ejemplo de un caso de una línea de tiempo en matemáticas financieras utilizando la herramienta de Excel Online o el 365 en línea. En cierta fecha, una persona firma un pagaré de 12,000 a 90 días al 8% anual. Al día siguiente, al mes siguiente, 10,000 a 90 días sin intereses. 60 días después de la primera fecha, conviene pagar a su acreedor 4,000 pesos y recoger los dos pagarés firmados reemplazándolos por uno solo a 120 días, contados desde la última fecha, con un rendimiento del 9%. Determinar el pago único convenido, considerando que el año es de 360 días. Entonces vamos a la resolución. Aquí ya lo traigo previamente resuelto, pero vamos a ir explicando las fórmulas. En la primera parte, si vemos esta gráfica, los 12,000 se encuentran en el momento 0 o el día 0. Y estos 12,000 deben viajar hasta el día 90, ¿ok? Que viene siendo el compromiso. Un mes después, estos 10,000 pesos, se firma un pagaré 30 días después de estos 12,000, pero no va a causar intereses. El pagaré es firmado también a 90 días, o sea que este pagaré viaja hasta el día 120. Pero en el día 60, este deudor paga 4,000 pesos, recoge los dos pagarés o reestructura su deuda y todo viaja hasta el día 180. En esta gráfica que tenemos aquí a un ladito, ¿okay? Esta es una línea de tiempo. Recordemos en la primaria cuando nos mostraban la línea donde brincaba la ranita, ya sea para sumar o para restar, pues esto es muy parecido. Y aquí tenemos otro gráfico que nos ejemplifica el caso. En el día 0 tenemos un pagaré firmado de 12,000 pesos a 90 días al 8% anual. Al día 30 se firma un nuevo pagaré de 10,000 pesos a 90 días sin intereses. Y el día 60 se pagan 4,000 pesos, se recogen los pagarés y se manda toda la deuda a 120 días con una tasa de interés del 9% anual. Al día 180 tenemos un nuevo pagaré y es la cantidad que debemos determinar. O sea, la fecha focal, que así se le llama en matemáticas financieras, la fecha focal a donde todo vamos a concentrar es al día 180. Por cierto, esta grafiquita la hice con la inteligencia artificial Gemini. Le estaba pidiendo una gráfica que me ejemplificara esto y esta me ofreció después de varios intentos. Muy bien, vamos entonces a la primera parte. Como tenemos que tratar estos 12,000 a 90 días al 8% anual, aquí lo que hice es poner simplemente la cantidad de los 12,000. ¿Okay? Vamos a irlo rehaciendo. ¿Ok? Y tenemos aquí la tasa anual al 8%. Vamos a determinar una tasa equivalente. ¿Qué quiere decir esto? Esta tasa, como se especifica, es al año, pero realmente la deuda es solamente de 90 días. Entonces, lo que hicimos aquí es que esta tasa del 8% la dividimos entre los días del año, que en este supuesto tenemos 360 días, y lo multiplicamos por los 90 días. Y de esa manera viajan los 12,000 al día 90. El valor viene siendo 12,240. ¿Cómo hicimos esta fórmula? La vamos a rehacer. Esta fórmula la hicimos con la función de valor futuro. Y este valor futuro es la misma función ya sea en Excel de escritorio, en Excel Online 365 o inclusive en la hoja de Google Sheets, en la hoja de cálculo de Google Sheets, que posteriormente vamos a estar haciendo ejercicios también en esa hoja de cálculo que en lo personal es la que más utilizo. Bueno, en los argumentos nos piden primero la tasa, ¿ok? La tasa. Voy a tomar la tasa equivalente, ¿ok? Esa es la que viene siendo una tasa que equivale al 8% anual, pero a 90 días. Luego me pide el número de periodos. ¿Okay? En este caso voy a poner el número 1, porque el paquete de 90 días es solamente un plazo. Si manejáramos varios plazos, como en otro tipo de ejercicios, por ejemplo, para valor presente, futuro, de varios flujos de efectivo, etcétera, sí podríamos utilizar. Pero en este caso, el paquete
que es de tamaño de 90 días, es un solo plazo. Entonces voy a tomar el número 1. Luego me pide el pago. Esta función de pago se utiliza para las anualidades. Más adelante vamos a hacer ejercicios de tablas de amortización, de pagos de deuda, en donde vamos a utilizar esto. O de planes de ahorro también se utiliza. Entonces, en este caso vamos a poner un número 0. Vamos a prácticamente. En algunos casos también se podemos poner espacio, o sea, no espacio vacío, sino doble coma. Y se considera que pago es 0. Pero en este caso me gusta ser más explícito. Luego nos piden el valor actual. El valor actual son los 12,000 pesos, precisamente. Coma. Y luego me pide si es los pagos o los vencimientos son al final del periodo o al comienzo del periodo. Por default siempre vamos a considerar al final del periodo. Algunos casos especiales se tratará comienzo del periodo. Y entonces tenemos el valor de 0. Y cerramos paréntesis. ¿Ok? Y me da 12,240. Si ustedes se fijan, estos 12,240 salen en negativo, porque la convención de signos en matemáticas financieras, utilizando funciones de Excel o utilizando calculadora financiera, si yo ingreso un valor positivo, el resultado me va a dar negativo. O en viceversa, si yo ingreso un dato en negativo, el valor de resultado me va a dar positivo. ¿Qué pasaría si estos 12,000 le cambiara el signo negativo? El resultado ya me daría en positivo. Pero en este caso, yo necesito mantener estos 12,000 en positivo, porque es un dinero que yo recibí, mismo que yo desembolsaré. En el caso que yo cubriera ese pagaré, yo desembolsaría 12,240 y sería una salida de dinero cuando esta es una entrada de dinero. Como en los cálculos vamos a necesitar hacer una liquidación al final, lo que voy a hacer es que a este menos 12,240 lo voy a convertir en positivo. Me sirve más en positivo, pero sí es de conocimiento que una captura en positivo me va a dar un resultado en negativo y viceversa. Entonces, para solucionar este caso, voy a anteponer a la función de valor futuro otra función en hoja de cálculo que se llama ABS y viene siendo valores absolutos. Voy a empaquetar todo o cerrar todo en un paréntesis para que me dé en positivo. Y de esta manera, este dato en positivo es el que me va a servir y más adelantito lo van a ustedes a poder confirmar. Bueno, ya hicimos este viaje de los 12,000 al día 90. Ahora me faltan los 10,000 al día 120. Vamos a ver. Entonces, voy a hacer un cuadro igualito a esto de los 12,000, igualito, pero con los 10,000. En este caso, como el pagaré se firmó sin intereses, yo voy a poner la tasa del 0%. ¿Ok? La tasa del 0% es sin intereses. Si yo pusiera, no sé, la del 10, obviamente cambiaría. ¿Estamos? Pero en este caso, como es sin intereses, pongo el 0%. Y voy a calcular la tasa equivalente. ¿Sí? Porque esto también nos sirve como una calculadora financiera. O sea, yo al hacer este planteamiento, si tengo un caso práctico similar, entonces puedo utilizarlo cambiando datos, copiando la hoja. Se recomienda conservar este original. Hago una copia de la pestaña en el mismo archivo de la hoja de cálculo y entonces puedo hacer otro cálculo. En este sentido, lo que hice fue dividir el 0%, ¿ok?, entre 360 días, que es lo que se contempla en un año comercial, y en matemáticas financieras es muy común, por los 90 días, que viene siendo llegar al valor del día 120. Como no hay intereses, el valor de 10,000 se conserva. Incluso también hice la función de valor futuro y también utilicé la función de absoluto, igualito que aquí. Si lo quieren repetir, bueno, vamos a estar repitiendo esta función 4 veces, pero puedo explicarla. Dentro de un solo paréntesis con valor absoluto, utilizo la función de valor futuro. El primer argumento que me solicita la función es la tasa, que viene siendo mi tasa equivalente. Luego me pide el número de periodos, que en este caso es un solo plazo, de 90 días, sí, pero es un solo plazo, es un solo paquete. Esa palabra paquete es como que estoy empaquetando
o guardando en cajitas los flujos de efectivo, ya sea positivos o negativos, pero en este caso sí quiero que se entienda que es un solo plazo, por eso es un solo periodo, aunque dure 90 días. El cero, pues es, perdón, nos piden aquí la función de pago, y la función de pago, o sea, el valor de pago, pues no es una anualidad. Entonces, por eso lo vamos a conservar con cero. Y luego me piden el valor actual, que son los 10,000, y al final del periodo, como último argumento, con cero. Si tienen alguna duda, aquí le damos un clic y nos sale aquí, final del periodo. Y aquí nos puede salir lo que viene siendo el valor actual. Aquí se pinta en verdecito. Son las ayudas que nos hace la hoja de cálculo. En este caso, pues me da el valor de 10,000. ¿Qué hicimos en esta? Pues tratamos estos 10,000 pesos y los llevamos al día, lo vamos a ver aquí, estos 10,000 pesos los llevamos al día 120. ¿Estamos? Al día 120. Bueno, pero el señor paga 4,000 pesos, ¿ok? En el día 60, recoge sus pagarés, reestructura la deuda y todo lo lleva al 180 días. Vamos a ver, ¿qué pasa con esos 4,000 pesos? Más adelante lo vamos a ver. Lo que necesito hacer aquí es que estos 12,000 que viajaron al día 90 los voy a tener que llevar nuevamente al día 180. Para eso voy a hacer un cuadro o una tablita igualita que aquí, pero lo voy a hacer con el valor de los 12,000, pero en el día 90. Aquí pues tenemos una nueva tasa que es la del 9%. ¿Ok? Es la del 9%. Y tenemos una tasa equivalente. ¿Esa tasa equivalente qué pasa? Bueno, vamos a ver. Este 9% lo tengo que dividir entre los días del año, que son 360 días, y de esa manera estoy determinando la tasa diaria. Lo voy a llevar a 90 días. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un valor del 90 días y lo voy a llevar a 180 días, son 90 días más. Entonces, 90, ¿ok? También podría haberlo hecho así, miren. 180 menos 90, ¿ok? Y entonces me da el 2.25. También podríamos haberlo hecho así. El plazo de 180 días, pero 90 días, que viene siendo lo que ya corrió estos 12,000 pesos para convertirse en 2,240. Bueno, haciendo la función de valor futuro combinado con la función de absoluto, ¿ok? Tenemos que la tasa viene siendo del 2.25, un periodo de 90 días, o un plazo de 90 días, cero, porque no se está haciendo un pago parcial o una anualidad. Y el C18 nos representa los 12,240 y aquí pues lo tenemos a final de periodo. De este sentido, pues los 12,240 que viajaron aquí al 8%, luego viajaron al día 180, pero a la tasa de 9%. Y su valor es 12,515.40. ¿Okay? Ya tenemos el valor de 180. Ahora, estos mismos 10,000 tenemos que llevarlos al día 180, porque es mi fecha focal. Todo lo estoy llevando al día 180. Entonces, estos 10,000 a la tasa del 9% me da una tasa equivalente de el 9%. Aquí, ¿qué pasa? Como estos 10,000 viajaron hasta el día 120, lo que me queda de plazo o de días para 180 solamente son 60 días. Es más, puedo hacer lo mismo que en el anterior. 180 días menos 120 días me va a dar 60. Y entonces de esa manera determino una tasa equivalente de 1.5%. 180 menos día 120. Y entonces estos 10,000 que los tenía yo aquí en el día 120, viajan 60 días a 180, al día 180, pero a la tasa del 9%. Ahora aquí sí está causando intereses. Entonces, el valor, utilizando la función de absoluto y la función de valor futuro, tenemos que la tasa es del 1.5, un solo plazo de 60 días, cero, porque no es una anualidad, no estamos manejando anualidades aquí. Y aquí tenemos los 10,000 del día 120, lo ponemos como valor actual.
Aquí está, miren. Valor actual es el valor, la suma. Y 0 por ser final del periodo. Me da 10,150. Entonces yo ya tengo el valor de estos 12,000 que viajaron el día 90 y a su vez viajaron el 180 días, y estos 10,000 que a su vez viajaron el 120 días y llegaron hasta el día 180. Yo ya tengo estos dos valores, 12,515.40 y 10,150. Pero en el día 60 se pagaron 4,000 pesos. ¿Qué sucede? Estos 4,000 pesos me los tiene que considerar el acreedor, porque fue un pago dentro de toda la línea del tiempo, fue un pago parcial. Me lo tiene que considerar el acreedor. Y además, por estos 4,000 pesos que el acreedor recibió en el día 60, para viajar a 180 días, o sea, 120 días, el acreedor tuvo un rendimiento que en este caso también suponemos que es del 9%. Por lo tanto, me lo debe de considerar. ¿Qué voy a hacer? Voy a llevar a valor futuro estos 4,000 pesos al día 180. Vamos a ver. Entonces, los 4,000 a la tasa del 9% también. Ok, vamos a ponerle aquí un signo igual. Siempre me gusta hacerlo. Y la tasa equivalente, la misma operación. Estos 4,000 son del día 160, pero lo vamos a llevar hasta el día 180. Entonces divido la tasa entre 360 días, la tasa diaria, entonces aquí si gustan, podemos también hacer la fórmula. Día 180 menos 60 días, que fue ese pago. Y tenemos la tasa del 3%. Estas tasas pueden tener más decimales, en este caso no, están siendo tasas cerradas, por decir. Bueno, entonces necesitamos que viaje, ¿ok? Que viaje estos 4,000 al día 180. Aquí sí lo estoy conservando en negativo porque me lo voy a tomar en cuenta. Ahorita van a ver, cuando hagamos la liquidación, van a ver qué fácil se nos va a hacer. 4,000 pesos, ¿ok? Bueno, valor futuro, me pide la tasa que es del 3%, un solo plazo de 120 días, 0, como es pago, ya platicamos de eso, y C24 que viene siendo los 4,000 pesos. Y pues viene siendo final del periodo. Y nos da 4,120 pesos en negativo. Sí lo voy a conservar, no le voy a poner absoluto. ¿Por qué? Porque me va a ayudar en la liquidación. Entonces al día 180 voy con mi acreedor y le digo, oye, ven acá, pues vamos a hacer cuentas, ya te voy a pagar el pagaré, te voy a liquidar el pagaré. Perfecto. La deuda 1 de los 12,000 pesos al día 180 tomaron el valor de 12,515.40. Aquí lo tenemos, 12,515.40. El valor de los 10,000 al día 180 es de 10,150. O sea que en total el pagaré debió haber tenido un valor de 22,665.40. La suma de estos dos. Está. La suma de estos dos. Pero yo hice un pago, o el deudor en este caso, hizo un pago en el día 60 que lo llevamos al rendimiento a la tasa del 9% hasta el día 180, que viene siendo el valor de 4,120 pesos. Y esto me los considero, por eso conservé el valor en negativo, porque como voy a hacer una resta, o sea, estos 22,000 que el deudor tiene en el pagaré, 22,665.40, pero se toman a cuenta los 4,120, en realidad el valor de la deuda al día 180 es de 18,545.40, que aquí lo único que hice fue una resta. ¿Qué quiere decir esto? Que si en este momento el deudor quisiera pagar o liquidar la deuda, el pagaré único sería por 18,545.40. O en su defecto, si quiere reestructurar, el nuevo pagaré tendría como principal o capital inicial 18,545.40. Entonces, este viene siendo un caso que generalmente para los estudiantes de matemáticas financieras se nos puede estar dificultando
porque pues manejamos fechas, manejamos valores presentes, valores futuros, en este caso solamente valores futuros, manejamos distintas tasas, aquí tenemos la del 8, luego tuvimos la tasa del 0% y también tuvimos la del 9%. Entonces, pues es por eso que algunas veces, ¿okay? Algunas veces se nos dificulta, pero con este procedimiento yo pues ojalá les sirva para otros casos prácticos parecidos. Como siempre, sus comentarios, un like si el video les gustó, les puede servir para resolver problemas de matemáticas financieras. Y bueno, si no están suscritos al canal, les invito a suscribirse porque van a ver muchos videos de finanzas, contabilidad, contabilidad de costos, contabilidad administrativa, inteligencia financiera y en la mayoría de ellos utilizando funciones básicas de hoja de cálculo, ya sea Excel o Google Sheets, que los próximos videos van a ser también en Google Sheets. Bueno, con eso me despido, espero que les sirva y tenemos aquí ya el ejercicio resuelto. Gracias.